que es su métier. Está con nosotros Alex Kovacevic, un gusto de tenerte, Alex, querido, ¿cómo estás? Un gusto, Cachi, muy amable, y bueno, sí, podríamos decir que inicia la Segunda Guerra Mundial. Ya te tiro una pregunta, ¿o fue una pausa entre la primera y la segunda? Claro, debe haber sido así, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo hubo? Hubo poco tiempo entre una y otra. Vos pensás que el inicio de la Segunda Guerra Mundial es la mala resolución de la primera. Entonces, podríamos hablar de un gran conflicto mundial. No, o yo siempre, nosotros hablamos a veces con otros profes y se habla de una guerra dividida en dos etapas distintas, ¿sí? Si bien obviamente que los que van a estar en la contienda van a ser diferentes, pero tendríamos que pensar en una mala resolución de la Primera Guerra, que es lo que va a dar el puntapié a esta segunda etapa, que como muy bien vos decís, iniciaba un día como hoy, en 1939, ¿sí? Donde Alemania, en este caso con la cabeza que era Adolf Hitler, ingresaba en Polonia. Creo que todos conocemos de Hitler, ¿no, Cachi? ¿Qué sabes de Hitler? Bueno, no, sí. Vamos a hacer un ida y vuelta. Vamos a hacer una clase acá en vivo, rápida. A ver, Hitler es como tantos grandes, ¿no? Que tenés los pro y los contra. Para mí no era un buen tipo Hitler, pero bueno, tenés gente que te dice, no, porque Hitler, bueno, yo he tenido problemas hasta con los rosistas, ¿no? Que digo, era bueno Rosas, pero yo he leído parte de la historia pero bueno, de Hitler a mí me quedó como eso, ¿no? Que bueno, era un grande, pero que dejó por ahí gente que no quedó muy conforme, ¿no? Vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, en la historia vos no podés catalogar ni de bueno ni de malo a nadie. Porque es de acuerdo a quién escribe. No sé si es de acuerdo a quién escribe, sino de acuerdo a quién la interpreta. Ah, claro. Que es diferente. Es verdad. Porque la historia ya está escrita. Sí. Es más, nosotros ahora en este momento estamos escribiendo historia. Sí. En el momento que dijiste que la producción nos alcanzó un estupendo café, entendemos que esto ya va a quedar escrito. Claro. Sí, y el día de mañana, espero que la semana que viene, si viene otro, también Augusto atienda con un buen café, así como el de ahora. Y a vos también, ¿no? Para apaciguar un poquito el frío. Está bueno. Pero hay que pensar siempre de esta forma, Cachi, y a la población, ¿no?, de Monte en este momento que nos está mirando, que hay que entender que Adolf Hitler también imitaba a otra persona que era Benito Mussolini. Claro. Y bueno, entonces también tendríamos que pensar en qué contexto, porque nosotros hablamos de buenos y malos. Si vos descontextualizás, ahí vemos una imagen excelente, ¿sí? De cómo las tropas, si no me equivoco, están entrando hacia algún lugar. Si no veo mal, es el ingreso. Si la producción nos ayuda, me pueden decir de cuándo es esa foto. Pero es el ingreso de una tropa, pero vos y sabés Hitler va a estar engando. Vos sabés que vos lográs cosas importantes y bueno, y van pasando estas cosas, ¿no? No estaba previsto casi que vos viniste así, medio de apuro, y no hablamos en ningún momento, vamos a poner la imagen así. Y hay dos personas jóvenes en la producción que lo vienen empujando al jefe, ¿viste? Y generan estas cosas, ¿no? Que, ¿viste? Vos estabas hablando de Hitler y mirá, y ya tenés más imágenes, mirá. Me encantan las imágenes, y esa es, yo te diría que de las primeras, porque si todavía podemos ver caballos, el caballo ya se dejó de usar, ya a 1940 ya se dejó de usar un poquito en la guerra, porque obviamente que quedaba obsoleto con la maquinaria que había en la guerra. Sí, sí. Pero podemos pensar un poco, ¿no? Cuando estamos viendo las imágenes, que espero que la gente las pueda ver en el momento, ¿no? Ahora como nosotros, creo que la guerra es el peor de todos los males que tiene el país, el mundo, la sociedad en sí. ¿Sí? Pensar la guerra es lo peor, de que saca lo peor del ser humano. Y pensar que en este caso Adolf Hitler, con el Imperio Alemán, con el Tercer Reich, ¿sí?, inicia la conquista de Polonia, y la inicia porque supuestamente los polacos le habían volteado una antena de radio. Uno se pone a pensar y dice, señores, ¿esto fue la chispa? Claro. No fue la chispa, porque ya los conflictos venían desde antes. Claro, o sea, fue la gota, sí.
las tratativas con Inglaterra y con Francia, que se lavaron las manos, ¿sí? Porque es la realidad, tanto Inglaterra y Francia se lavaron las manos con Alemania, dejaron que Alemania crezca, y esto es algo que hay que entender. Por eso yo, cuando empezábamos a hablar, dije la mala resolución de la Primera Guerra. La mala resolución que destruyó a Alemania. Un profe mío, cuando estudiábamos, decía: los alemanes en 1930, cuando ocurre la crisis económica, utilizaban los marcos. Cuando digo los marcos, hablo de la moneda alemana, para empapelar las paredes. Y eso es terrible. Sí. ¿Por qué? Porque era tal la inflación que tenía el país. No tenía valor la plata, claro. Es impresionante. Y a veces uno se pone a pensar lo que está pasando hoy en día y... Dios mío, esperemos que no lleguemos a ese punto. Hay algunos billetes que ya serían, ¿viste? Como que dicen de la moneda, que es más cara confeccionarla que el valor real que tiene. Exactamente, exactamente. Entonces, no vamos a compararnos con aquello y que Dios no permita. Dios no lo permita, tal cual. Pero realmente, como vos decís, destruyó Alemania, dejó mucha miseria, y sobre llovido mojado arrancó la Segunda Guerra a poco tiempo. Pero tenemos que entender que Adolf Hitler llega al poder con una sociedad devastada económicamente, moralmente. O sea, entendamos que Alemania, la Primera Guerra, no solamente le impone límites muy fuertes a lo militar, sino que le destruye su aparato productivo. Esto es algo muy sencillo, ¿no? Entender. Imagínense que a la Argentina, de golpe y porrazo, nos sacan Córdoba, que es nuestro motor industrial muchas veces. ¿Qué nos pasaría a nosotros? Entraríamos en una crisis terrible. Sí. A Alemania le sacan la zona del Ruhr, que era el polo industrial más importante de Alemania. Entonces, cuando uno dice, inició la guerra mundial y lo dejamos pasar. No, entendamos el contexto de esa sociedad. ¿Cómo la estaba pasando esa gente? El hambre que tenía. La anécdota más grande, ¿no?, es empapelar las paredes. Claro, sí. Llevar una carretilla para comprar pan. Sí, o sea, el valor de la moneda era tan malo que llegó a eso Alemania. Y ahí entendemos por qué surge una figura como Adolf Hitler. Entendamos que yo no quiero decir nada fuera de, creo que de lo que podríamos decir en la televisión. Yo por ahí soy más verborrágico en una clase con este tema, pero no puedo entender cómo una persona que decía que otros no eran personas podía llegar al poder. O que aprovechó muchas veces a la gente, porque la aprovechó y la utilizó, estaba en el poder. Y no solamente por el mismo país, por la gente, sino por los que estaban al lado. No puedo entender cómo Francia, como Inglaterra, se taparon los ojos y dejaron que estas personas estén en el poder. Yo creo que ahí tendríamos que siempre marcar, ¿no? Y siempre hay que hacer un poco en la cabeza, un pequeño ejercicio y entender, ¿podemos dejar que esto vuelva a pasar? Te pregunto, Cachi, ¿podemos dejar que esto vuelva a pasar? No, porque como vos bien decías, Alemania quedó devastada, parte de Europa quedó devastada, ¿no es cierto? Porque no fue solamente Alemania, sino varios de sus vecinos, y los que estuvieron relacionados directa o indirectamente con este conflicto bélico. Por supuesto que no puede volver a pasar, y de hecho no debe pasar porque, como vos bien decís, la guerra no es buena para nadie, pero por sobre todas las cosas hoy, con tanta tecnología, con tanto armamento, llegaríamos casi a una destrucción total, ¿no es cierto? Sería el fin de los tiempos, como dijo Fukushima, ¿sí? En su libro, cuando habla del fin de los tiempos, cuando cae el muro de Berlín, habla del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque hoy apretamos un botón y destruimos cualquier cosa. Y eso es tremendo entenderlo en contexto global, ¿no? De esto de entender que hoy nadie está exento de lo que pueda pasar una guerra. Es más, estamos en guerra. O sea, yo creo que la gente debería saber que están en guerra, que lo que está pasando en Medio Oriente
es guerra declarada. Sí, sí, sí. Pero como los medios no lo muestran muchas veces, yo creo que no lo magnificamos a la guerra. Entender, ¿no?, que es lo peor que te puede pasar, que te saquen de tu casa, ¿sí?, que te trasladen a un lugar que no es tu casa. Estoy hablando de los campos de concentración. Sí. El peor horror del ser humano es un campo de concentración. Y aún hoy existen campos de concentración y aún hoy existen cárceles que van en contra de los derechos humanos y son los primeros que enarbolan y dicen, no, nosotros cuidamos los derechos humanos. El ejemplo, ¿no?, es Guantánamo en Cuba, que es de los Estados Unidos, y torturan a la gente. Entonces, yo creo que cuando hablamos de guerra, hablamos de este contexto de Segunda Guerra Mundial, nunca nos podemos olvidar que aún hoy estas llamas de guerra todavía siguen estando. Qué triste debe ser vivir con la guerra latente a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque, por ejemplo, Irán e Irak, que estuvieron y están... Viven en guerra. Claro, y entonces qué triste debe ser para las familias, para los chicos, porque de hecho vos no sabés cuándo va a caer una bomba, cuándo vas a perder todo, cuándo uno de los tuyos que sale a la calle va a encontrar una bala perdida, un misil. Entonces debe ser realmente, y qué lejos estamos nosotros, ¿no? Qué lejos que estamos, pero siempre hay que pensar que en este contexto de esta globalización estamos muy cerca. Nunca vamos a estar exentos de que pase algo así. Y de la única forma que podemos estar exentos de que pase una guerra es educando, ¿sí?, es aprendiendo realmente lo que pasó. Y yo trato de tomar, cuando hablo de guerra, trato de tomar a un personaje que era un trabajador, ¿sí?, un socialista francés que muere un día antes de que inicie la Primera Guerra Mundial, que es Jean Jaurès, y que él dice que si los obreros no agarran las armas, no hay guerra. Yo me pregunto, y te pregunto a vos y a cualquiera, ¿no? ¿Cuándo vimos un político o un líder que esté peleando una guerra? Y te veo que te sonreís porque te das cuenta que a dónde va mi pregunta, ¿no? ¿Sabés qué? ¿Cuántos años tenés, Alex? 32. 32. Bueno, vamos a ir a una pausa y después me hablás de cómo viviste vos, o sea, qué estudiaste, qué escuchaste, qué te contaron de una guerra que a mí me tocó vivirla, es decir, a través de los medios, lógico, desde acá como fue primero el conflicto con Chile por el canal de Beagle y después la guerra de las Malvinas. Pero lo conversamos tras esta breve pausa. Vamos a ella y enseguida venimos con más guerra con Alex Kovacevic.